Alabado sea Jesucristo, hermanas y hermanos, bienvenidos a este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos un programa muy lleno de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por estar juntos a través de estas ondas televisivas. Pero antes de comenzar con las preguntas, las respuestas, sus comentarios, etcétera, hacemos una pausa en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en la presencia de ese que vive, que reina y en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Hermano, hermana, en este momento vamos a orar. Alabado, glorificado, exaltado seas. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por la vida que nos das. Gracias por la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos conoces y nos amas desde toda la eternidad. Gracias, Padre Santo, porque nos tienes grabado en la palma de tu mano y a ti te pertenecemos. Gracias, Señor, porque no somos un número más en este vasto universo creado por ti. Somos personas, Señor, y persona amada por ti, persona respetada por ti, persona que nos dejas escoger, Señor, entre el bien y el mal, pero nos invitas, oh Dios, para que tomemos el camino del bien, el camino de la victoria, el camino que al fin y al cabo es Jesús, quien dice de sí mismo: yo soy el camino que conduce al Padre. Nadie va al Padre sino a través de mí. Señor Jesús, yo te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy gracias, oh Dios, por este momento en que hacemos un alto para dejar, mi Dios, que tú más y más entres en nuestro corazón y tomes el trono que a ti te pertenece en nuestra vida, en nuestro corazón, que es tu trono, Señor. Que nuestro corazón sea tu trono, Señor. Que nuestra voluntad sea tu trono, Señor. Que nuestro cuerpo sea tu trono. Que toda nuestra vida, Señor, esté sometida a ti por amor. Que podamos amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón, como tú nos amas a nosotros, Señor. Y que amándote a ti más y más, podamos definitivamente hacer de ti el centro y Señor de nuestra vida. Reina, Señor Jesús. Reina en el corazón de este hijo que tanto tú amas, Señor. Este hijo que necesita de ti, Señor. Este hijo que a veces siente que su vida no tiene sentido, no tiene propósito. Señor Jesús, tú diste tu vida por él, para que él no muera, Señor, para que él no viva en derrota, Señor, para que él no viva aplastado en su dignidad, sino para que se pueda levantar en el poder de tu divino amor, Señor, y comenzar una vida cada día más cerca de ti, en el camino que nos da la victoria, que eres tú, Señor Jesús. Bendice a esta hija, mi Dios, bendícela abundantemente, copiosamente, Señor, aumenta su fe. Que ella puede estar consciente, Señor, de que si te tiene a ti, mi Dios, lo tiene todo y nada le falta, como decía Santa Teresa de Ávila. Porque solo tú bastas, Señor. Solo tú bastas, mi Dios, para que podamos comenzar una vida nueva, para que podamos liberarnos de nuestras ataduras y reconocer, mi Dios, que la fuerza viene de ti. Y que si te tenemos a ti, Señor, sobrepasaremos problemas, dificultades, obstáculos y un día alcanzaremos la meta, la total victoria, que es unión contigo para siempre. Bendice, mi Dios, a las personas que están enfermas, las personas que se sienten tristes, agobiadas, sin fuerzas, mi Dios, para seguir adelante. Danos una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor, especialmente a aquellos que más necesitan de ti en este momento. Y llénanos, oh Dios, de ese Espíritu Santo que es amor puro, Señor, amor entre el Padre y el Hijo. Amor que lo puede todo, amor que lo sobrepasa todo, amor que lo sana todo, amor que salva, que libera, que restaura, que da vida plena. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos en este día y por siempre. Amén, Señor. Amén. Damos gracias, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos llaman, nos escriben pidiendo oración, pidiendo apoyo para ustedes poder seguir adelante. Créanme que oramos por todos ustedes y los tenemos muy presentes en nuestras oraciones y en nuestro corazón también. Damos gracias a Dios por la salud de Roxana Bonilla en Arizona. Que el Señor te bendiga abundantemente y te colme de su santa presencia. Eva Jiménez de Puerto Rico pide por la salud de una amistad en Cuba, quien se encuentra grave, que el Señor extienda su mano sanadora sobre esa persona. Y si es la voluntad de Dios, que sane completamente para gloria de Dios. Yo quiero pedir también por Ernesto Betancourt, que
que tiene un problema muy serio en su hogar. Que el Señor te bendiga, Ernesto, que me pediste oración, que el Señor te llene de sabiduría para que lo que hagas esté de acuerdo siempre a la santa voluntad de Dios. Ángela de Boston pide por la unidad de su familia, que el Señor te bendiga y te dé también sabiduría para saber cómo actuar. Francisco de California pide por él y porque su esposa pues se puede acercar más a Dios. Con todo gusto, Francisco, que un día ustedes estén cimentados en la roca que es Cristo Jesús el Señor. Por el Papa Francisco, en gratitud por su visita a Ecuador, Bolivia y Paraguay, me imagino que debe estar supremamente agotado, que nuestras oraciones lo animen, lo levanten, para que él pueda seguir llevando la barca de Pedro hacia el puerto seguro que es el cielo. Y pedimos por todos que piden oración en la página de Facebook de este servidor, que el Señor los bendiga en abundancia y que podamos juntos crecer en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos. Estos días estamos celebrando una fiesta muy especial, que es la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Cuando hablamos del Carmen, estamos hablando del Carmelo. Y el Carmelo es un lugar precioso en Tierra Santa, con una vista al mar maravillosa. Y es ahí donde Elías realmente pues ejerce gran parte de su ministerio. Es ahí donde él pues se acerca más a Dios. Y de ahí pues todo el contexto de ir al desierto, de ir a los lugares solitarios para tener un encuentro más definitivo con Dios. Y de ahí pues mucho más tarde en el Nuevo Testamento, especialmente el final del siglo II, siglo III en adelante, el éxodo de los hombres y mujeres de las ciudades hacia los lugares desérticos o desolados para convertirse supuestamente en hombres y mujeres que estaban muy cerca de Dios, y de ahí sale la idea del monasticismo. Hubo más o menos al final del siglo XII, principio del siglo XIII, un problema muy serio con los carmelitas. Fueron despojados de su tierra y pues sacados del lugar donde vivían por personas que no creían en Jesucristo. Desafortunadamente pues ellos estaban en una situación muy difícil en aquel entonces, y el general de la orden de los carmelitas, el padre Simon Stock, empieza a pedir a la Virgen que le ayude, que le guíe, que le dé sabiduría para que él pueda hacer la obra de Dios. Y es precisamente en ese entorno en que la Virgen María se aparece a San Simón Stock y le muestra un escapulario. El escapulario tiene dos corazones, el corazón de María y el corazón de Jesús. Y el corazón es símbolo del amor. Y eso es precisamente lo que María Santísima viene a entregarnos, a ese que es el amor de los amores, que al fin y al cabo es Jesucristo, que quien lo tiene todo y nada le falta. Y le promete a San Simón Stock que los carmelitas que tengan el escapulario como parte de su compromiso de seguir el ejemplo de María Santísima, que no van a experimentar el fuego del infierno. Pero eso no solamente es para los carmelitas, es para ti y para mí también. Si nosotros seguimos el ejemplo de María Santísima, si nosotros de verdad comenzamos a poner a Jesucristo en el trono que a Él le pertenece en nuestros corazones, nosotros también un día contemplaremos la gloria de Dios, y un día junto con María vamos a poder alabar y bendecir el santo nombre de Dios. María es nuestra mamá. María es la que nunca se cansa de interceder por tus necesidades ante Dios, y especialmente tus necesidades espirituales. La palabra de Dios bien nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 3, hijo, no tienen vino, se les ha acabado el vino. ¿Te ha pasado eso alguna vez en tu vida? Que te has sentido árido, te has sentido seco por dentro, has sentido como que tu vida no tiene sentido, como que las cosas van de mal en peor. María Santísima no deja de orar ante su Hijo por tus necesidades. Hijo, no tienen vino. Hijo, auxilia a este hijo tuyo que está mirando, Señor, en estos momentos este programa. Auxilia a esta hija tuya, Señor, que necesita un vino nuevo. El vino en la Biblia es símbolo de alegría. El vino en la Biblia tomado mesuradamente, y no estoy promoviendo el vino en ninguna forma, pero mesuradamente tomado es símbolo de amistad, de unidad, de pues camaradería. Y tantas veces se nos acaba el vino, ¿no es cierto? Tantas veces se nos acaba el entusiasmo de seguir viviendo. Tantas veces se nos acaba el deseo de seguir orando, de seguir buscando a Dios. Especialmente cuando hay una tragedia en la familia. Tal vez tú estás pasando por una situación difícil en tu vida. Tal vez la muerte de un ser querido.
Tal vez te has quedado sin trabajo. Tal vez el gobierno te va a sacar del país. Yo no sé cuál es tu necesidad. Tal vez estás teniendo problemas en tu matrimonio, con tus hijos. Tal vez sientes que ya no hay solución para tu problema. Hermano, hermana, Jesucristo está vivo. Y Jesucristo está más cerca de ti cuando tú más lo necesitas. Jesús no es un Dios distante. Jesús no es un Dios serio, frío, indiferente. Por el contrario, lo dio todo por amor a ti. Hasta la última gota de su sangre en una cruz en el Calvario, porque te ama. Y la oración de María Santísima se une al amor de Jesús para decirle a su hijo, que también es su Señor: hijo, no tienen vino. Esta hija tuya que está en estos momentos mirando este programa, se le ha acabado el vino, Señor. Este hijo tuyo, mi Dios, que ha tratado, que ha luchado, que ha perseverado y se siente en el suelo, mi Dios, sin esperanza. Este hijo tuyo se le ha acabado el vino, necesita vino nuevo, Señor. ¿Y qué es lo que hace Jesús en Caná de Galilea? Bien decía el Papa Francisco, le dice a los sirvientes: traigan agua, agua para purificar, agua que utilizaban los que llegaban a la fiesta o a la casa para limpiarse las manos y así limpiarse el cuerpo completo, limpiarse todo el ser. Y en esa purificación esperaban ellos que también el Señor los limpiara por dentro. Ahí dejaban sus suciedades. Y Dios utiliza la suciedad del ser humano, la basura del ser humano, para hacer cosas extraordinarias, cosas nuevas, cosas grandes, cosas maravillosas. Y cambia simple agua, agua sucia, en el mejor de los vinos. Tal vez tú necesites de las oraciones de María Santísima para que el Señor Jesús cambie tu agua sucia, tu desilusión, tu falta de fe, tu corazón agrietado y seco, en un corazón nuevo, en un corazón que pueda sentir la vibración del amor de Dios, de Jesucristo dentro de ti, y un corazón que vibre en la misma sintonía del amor de Dios, de tal manera que pueda dar ese amor a todas las personas que se acercan a Él. Hijo, dale a ellos, dale a este hijo tuyo, a esta hija tuya, el mejor de los vinos. Señor, que siguiendo el ejemplo de María Santísima, nosotros también podamos un día alabarte y glorificarte y darte gracias por todas aquellas personas que en alguna forma pudimos compartir el mejor de los vinos, el amor de los amores, a ti, Señor Jesús, con tantas personas que mirando a nosotros, mirando nuestro ejemplo, quisieron imitarlo, como nosotros queremos desde ya imitar el ejemplo de María Santísima. Hermanas y hermanos, el teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Que el amor de los amores, Cristo Jesús, reine en tu corazón con la misma fuerza con que ha reinado en el corazón de María. Si hacemos eso, si le permitimos eso a Jesús, hermanas y hermanos, la gloria ya es nuestra. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica desde Nueva York. María está en línea telefónica. María, ¿me escuchas? Lo escucho, Padre. Que el Señor le bendiga. Igualmente, María, Dios te bendice. Bienvenida. Adelante, por favor. Amén. Padre, mi pregunta viene porque hace 2 o 3 semanas atrás, viendo yo su programa, que yo lo veo todos los miércoles, Gracias. Usted recibió un correo electrónico donde alguien le preguntaba que cómo era el rostro de Jesús, porque él veía como mucho, y usted le contestó que verdaderamente nadie sabe cómo es el rostro de Jesús, y que si fuera, todas esas imágenes que salen son cosas que el hombre ha pintado tratando de asemejarse a él. Que si fuésemos a ver realmente el rostro de Jesús, se supone, le dijo usted, que tendría Jesús que ser trigueño, de luz, de nariz pronunciada, dado que Jesús
era judío. Sí. Entonces yo después que le escuché a usted decir eso, ya yo no rezo delante de las imágenes, como que antes si yo no tenía una imagen, yo no rezaba hasta que yo no llegara a una imagen. Y yo mi llamada es para preguntarle, ¿es un pecado que yo me haya alejado de las imágenes y no rece delante de una imagen? Muchísimas gracias, María. La imagen simplemente es un medio, un instrumento para acercarnos a Jesús. Es igual que cuando tú tienes una foto de una persona. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, mi bisabuelita se tomó una foto, pero la foto era realmente una distorsión de la verdad porque fue gran parte pintada y no realmente resaltaba la realidad de su rostro. Pero sin embargo era algo que me ayudaba a conocer a mi abuelita un poquito mejor. Tienes toda razón. Yo hace unas semanas atrás pues hablé de que el rostro de Jesús no es como se pinta usualmente, porque si vamos a ver los pintores europeos, por ejemplo, ellos tienen o han tenido o tuvieron, especialmente en las edades medias, etcétera, una percepción de Jesús que era muy europea, es decir, el pelo dorado, los ojos claros, las facciones muy suaves, la tez muy clara, etcétera, ¿verdad? Si vamos, por ejemplo, al oriente, vemos algo completamente diferente. Es una persona mucho más trigueña, el pelo es oscuro, los ojos son mucho más grandes, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que irnos al tiempo de Jesús. ¿Cómo eran los judíos en el tiempo de Jesús? Pues los judíos en el tiempo de Jesús eran en su mayoría trigueños, estaban casi todo el tiempo bajo el sol. Tenemos que estar conscientes que el área de Tierra Santa de Israel, el 64% es árida, es desértica, entonces la gente agarra mucho sol. Jesús constantemente, especialmente en su vida pública, cuando él estaba predicando, sanando, etcétera, pues él vivía de un lugar para otro bajo el sol prácticamente. Entonces su tez tiene que haber sido bastante oscura. Además de eso, prueba está cuando vamos al Evangelio según San Juan capítulo 4, en que la samaritana inmediatamente reconoce a Jesús como judío. Le dice, ¿y cómo tú que eres judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Entonces, María, lo importante no es orar delante de una imagen o no. Si tú prefieres no orar delante de una imagen, yo te invitaría para que vayas a orar delante del Santísimo, sobre todo. Ahí sí que está Jesús. Ahí está el Dios vivo, ahí está el pan vivo bajado del cielo que es Jesucristo. Pero si no puedes ir regularmente, pues entonces donde tú quieras. Lo importante es que tú tengas un lugar específico donde en calidad de tiempo tú puedas orar para estar en comunión con Dios. Muchísimas gracias por tu llamada, que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, una compañera de la universidad me dijo que la Virgen María no es virgen porque después que Jesús subió a los cielos, ella tuvo otros hijos con José. ¿Me lo podría explicar, por favor? Lilian. Perdona, ¿tú sabes una cosa? Si María Santísima hubiera tenido hijos después que Jesús murió, ¿qué edad hubiera tenido María Santísima cuando empezó a tener hijos? Más o menos unos 50 años. Es decir, ¿cómo decimos cosas a veces simplemente para confundir a la gente? ¿No es cierto? Qué bueno que tú por lo menos estás preguntando y estás haciendo como que un poco de reflexión teológica para ver en realidad si lo que te dice tu amiga tiene validez o no. Y yo te digo desde ya, tu amiga puede decir lo que ella quiera, que María Santísima comenzó a tener hijos después que Jesús murió, pero eso es antibíblico totalmente, por dos razones. Primero, por lo que acabo de decir, que María hubiera tenido unos 50 años más o menos cuando comenzó a tener hijos, según tu amiga, y eso es, especialmente en los tiempos de Jesús, eso no podía hacer. No habían los avances médicos que hay hoy día, ni tampoco la tecnología para poder ayudar a una mujer que estaba pues ya tan mayor. Y además de eso, pues sí, también José supuestamente ya estaba muerto. Entonces, ¿cómo iba a ser la cosa? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 16 al 18? Nos habla de María Magdalena, que ella era incrédula en ese momento, no creía que Jesucristo había resucitado. Había escuchado los sermones más bellos, más elocuentes del mejor predicador del mundo, que es la palabra de Dios, que al fin y al cabo es Jesús. Y sin embargo, pues cuando Jesús dice, destruyan este templo hablando de su propio cuerpo y en 3 días
lo resucitaré o le daré vida nueva. Ni María ni los demás discípulos de Jesús creyeron. Tanto así que dice la palabra de Dios que estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Qué triste, ¿no es cierto? Pero sin embargo, Jesús se le presenta a María el día de su resurrección. Y cuando Jesús le dice María, ella dice Raboni, que quiere decir maestro. Y ahí imagino yo que ella se llena de vergüenza, pero al mismo tiempo de gozo de ver a su Señor. Y lo va a aguantar, como nosotros muchas veces queremos aguantar a Dios porque Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Suéltame. Todavía no he ido a mi Padre, que es el Padre de ustedes. Vaya, ve donde mis hermanos y dile lo que te he dicho. Ve donde mis hermanos, ¿sí? ¿Y dónde va María Magdalena? Donde los discípulos de Jesús. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Los más íntimos colaboradores de Jesús, incluso muchos de sus familiares de Nazaret, que también eran hermanos de Jesús, pero no por ser hermanos biológicos, sino por ser hermanos de parentela, ¿sí? Entonces, a aquellas personas cerca de uno se les llamaba hermanos, pero fíjense que en ninguna parte de la Biblia, la palabra de Dios dice que María tuvo otros hijos, en ninguna parte. Entonces, si la Biblia no lo dice, por el amor de Dios, no creamos lo que nos dice la gente para confundirnos, que al fin y al cabo lo que nos está diciendo es antibíblico, como en este caso de que María comenzó a tener hijos después que Jesús murió. No tiene sentido. Pero muchísimas gracias por tu pregunta. Tenemos un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, si Dios nos perdona a plenitud, Él no es como los humanos que perdonamos, pero a veces nos guardamos algo. Entonces su perdón es total y pleno, cuando el arrepentimiento es también total y pleno. ¿Por qué es necesario el purgatorio? Juan, muchísimas gracias. El purgatorio es necesario porque todos nosotros en alguna forma hemos pecado y nos hemos apartado de la gracia de Dios, dice la palabra de Dios en Romanos, dice San Pablo. ¿Y qué es el pecado? Es lo contrario al amor. El pecado es la desobediencia a ese que es amor, que es Dios, al fin y al cabo. Entonces, cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, y qué bueno que vayamos a arrepentirnos de nuestros pecados ante un ministro del Señor, que es un sacerdote, y recibamos la absolución sacramental, qué hermoso y necesario es. Pero sin embargo, si bien es cierto que el Señor nos perdona nuestros pecados, cuando venimos a Él con un corazón arrepentido, como el hijo pródigo, también es cierto que queda una secuela. Quedan cicatrices en nuestra alma. Es interesante esa historia de ese niño que era muy malcriado y cada vez que el niño pues hacía una cosa que estaba mal hecha, una travesura, el papá clavaba un clavo en una puerta. Y bueno, pues después de mucho tiempo que vio tantos clavos en la puerta, el niño decide comenzar a pues portarse bien. Y cada vez que se portaba bien y hacía algo bueno, el papá quitaba un clavo. Y finalmente quitó todos los clavos, pero adivinen qué pasó. La puerta estaba llena de agujeros de los clavos que habían sido clavados por su mal comportamiento. Así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros cometemos un pecado, nos arrepentimos y recibimos la absolución sacramental y hacemos realmente pues un acto de enmienda, pues el Señor nos perdona. Y nos perdona completamente por la sangre de Cristo Jesús. Somos lavados, hermanos, en el sacramento de la reconciliación. ¡Qué belleza! Pero sin embargo queda la secuela, la cicatriz, las marcas de nuestros pecados, que al fin y al cabo son falta de amor. Por eso la palabra de Dios en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 3, versículos del 13 al 15, nos habla precisamente eso, el purgatorio. Y dice: se hará público en el día del juicio, es decir, tu juicio y el mío, nuestro juicio personal, se hará público en el día del juicio cuando todo sea probado por el fuego. ¿Y qué es el fuego? Pues el Señor lo dice en el Evangelio según San Lucas, dice que el fuego es su amor. Y dice el Señor Jesús: cuánto quisiera que la tierra estuviera ardiendo con el fuego del amor de Dios. Dice: el fuego pues probará la obra de cada uno. El amor de Dios probará la obra de cada uno. Si lo que se ha construido resiste el fuego, es decir, si hemos actuado según el amor de Dios, seremos premiados, dice la palabra de Dios. Pero si la obra se convierte en cenizas, es decir, si no hemos dado la talla, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego, a través del amor. ¿Y qué es lo que dicen muchos teólogos hoy día? Que el purgatorio no es otra cosa, sino que el
despegarnos de todo para pegarnos solamente a uno que al fin y al cabo es el amor puro, que es Dios. Tenemos en este momento otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, fallé en mi matrimonio y mi esposo se enteró. Se imaginará los problemas y ofensas que he recibido desde ahí. Quiero reconstruir mi matrimonio, pero sé que él no va a olvidar rápido. Me pone mal verlo así. Me siento vacía, la peor mujer del mundo, y hasta me da vergüenza hablar con Dios. Siento que no merezco perdón y no sé qué hacer. Gracias. Estefanía, de Ecuador. Estefanía, comprendo tu situación. Y qué triste, ¿verdad? Porque por un momento de placer, un momento de desahogo, has tenido un calvario que no ha valido la pena. Y eso no solamente te lo digo a ti, pero es para todos nosotros. El pecado siempre destruye. El pecado lastima profundamente. Y por eso es que, aunque confesemos el pecado, pues siempre queda la marca, ¿no es cierto? Siempre queda la cicatriz, ¿no es cierto? Y lo tenemos que depurar o aquí, en este mundo, o en el purgatorio, antes de entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto, que al fin y al cabo es Dios. Pero sí te digo dos cosas. Primero que todo, ya basta, Estefanía, ya basta de autocastigarte. Ya basta de sentir que no sirves, que no vales, que eres basura. Dios no hace basura, hermana. Cometiste un error, bueno, levántate. Levántate de tu error, levántate de tu miseria, levántate de tu pecado, confiésate, haz una buena confesión y comienza una vida nueva. Yo te invitaría a que hagas dos cosas. Cuando te confieses, que le pidas al sacerdote que te ayude para que a través de una oración fuerte tú puedas perdonarte a ti misma. El Señor te va a perdonar una vez que tú te arrepientes y recibes la absolución sacramental. El Señor Jesús te perdona. Pero la pregunta, ¿y Estefanía se perdona a sí misma? Pues tú tienes que perdonarte. La caridad comienza en casa, mi hija. Y si tú no te perdonas a ti misma, ¿cómo tú vas a esperar que tu esposo te perdone? Ve a confesarte y pide al sacerdote que te ayude a través de una oración fuerte a recibir la gracia para tú perdonarte a ti misma. Lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 7, ¿qué le dice a la adúltera? ¿Qué le dice a la mujer a la cual todo el mundo anda con el dedo apuntando hacia ella y con piedras listas para apedrearla y para matarla? Yo tampoco te condeno. Cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire, ¿qué cosa? La primera piedra. Nadie lo hizo, porque todos hemos pecado. Así dice el Papa Francisco, ¿no es cierto? Todos somos pecadores. Y Jesús dice, yo tampoco te condeno, ve en paz. Pero sí te invito a una segunda cosa, que hables con tu sacerdote, o con el sacerdote de tu confianza, para ver si él puede ser como medio o intermediario entre tu persona y tu esposo. La palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos capítulo 6, el Señor dice, nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Y por mucho que tú le digas a tu esposo, lo más probable es que tu esposo no te haga caso. Pero si hay una tercera persona, en este caso un sacerdote, a quien tu esposo tal vez respete, tal vez le escuche. Tú no vas a ser profeta en tu propia casa, pero tal vez una tercera persona, un sacerdote, sí lo sea. Cuenta con estas oraciones. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de Susana de México. Susana, ¿me escuchas? Sí, padre, claro que sí, con mucho gusto me escucho. El Señor te bendice, Susana, bienvenida, adelante, por favor. Gracias, padre, igualmente que lo bendiga a usted. Gracias. Padre, lo que pasa es que ya tengo tiempo queriendo llamar y muchas veces no me ha tocado. Y por fin me tocó hace poquito entrar a llamada. Mire, padre, mi situación es bien difícil con mi marido. Ya tengo 32 años de casada, con 5 hijos, y él hace 13 años empezó a andar con una mujer, duró
como 2 años y medio, pero de ahí para acá yo pienso que ha seguido andando con alguna otra persona. Hace como 2 años y medio también él es médico, quiso abusar de una de sus secretarias y la muchacha se salió. Ella vino y me dijo lo que él había hecho y que se salió por eso, porque quiso pues abrazarla y hacer lo demás y ella no aceptó. Y la verdad yo ya no confío en él, o sea, le tengo mucho coraje, mucho rencor, le tengo todo lo que usted se pueda imaginar. No puedo hablar, no puedo verlo, no tengo relaciones con él ya desde hace 4 años y no sé, yo le pido mucho a Dios que me conceda la gracia de perdonarlo porque no he podido perdonarlo y eso es lo que más me remueve, que no pueda perdonarlo y estoy aquí pues en la casa con mis hijos y pues mis hijos también han sufrido mucho, pero la verdad lo que más le pido a Dios es que me conceda la gracia de perdonar y no sé qué hacer. Fui golpeada por 14 años, según él anduve yo con 9 hombres, que gracias a Dios, y bendito sea Dios, no anduve con ningún hombre. Nunca había fallado a Dios en serle infiel ni a mi marido ni a él, y me golpeaba, pero ya tiene 14 años que ya no lo hace, pero sí le he sufrido mucho con él. La verdad, ya no sé ni qué hacer, padre. Susana, ¿qué edad tiene su esposo? Tiene 60 años. ¡Qué barbaridad! Es decir, 60 años y usted ha vivido con él un montón de años y no ha cambiado. Susana, yo creo que es hora de que usted tome acción en el asunto. Si usted realmente ha hablado con él, si se ha sentado con él a hablar y las cosas no han cambiado, si usted ha tratado de buscar ayuda espiritual, ayuda psicológica y no ha habido ningún cambio, Susana, mire, lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a decir, y esto es enseñanza de iglesia. A veces es mejor solo que mal acompañado. Dios no quiere que usted viva en un infierno. Yo no estoy diciendo que se divorcie, pero sí que procure una separación legal en que usted tenga sus derechos como esposa, pero por el amor de Dios no siga poniendo a sus hijos y a usted en este predicamento que realmente les hace muchísimo daño en todo el sentido de la palabra. Así que si ya usted ha agotado los medios para tratar de enmendar la situación, él tiene 60 años y nada ha cambiado, Susana, pues entonces, por el amor de Dios, sea un poquito más proactiva y tome la decisión de buscar una separación legal. Hable con un abogado de su confianza para que eso pueda hacer, para que usted reciba parte de lo que a usted le pertenece en lo que se refiere a lo material y usted y sus hijos pues puedan vivir una vida decorosa, una vida tranquila, una vida en paz. En lo que se refiere al perdón, yo sí le pido de todo corazón que usted perdone a su esposa, porque si no, la que va a sufrir las consecuencias, la que va a tener un corazón endurecido, un corazón amargado, va a ser usted. Y usted no merece eso. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, yo voy a orar mucho por usted para que usted deje esa secuela de sentimientos negativos que usted tiene hacia su esposo y usted se sienta libre, Susana, y pueda usted vivir su vida a plenitud al lado de sus hijos y de las personas que realmente son importantes para usted. Si su esposo no quiere cambiar, mire, con el perdón suyo, y no estoy diciendo esto para degradarlo ni nada por el estilo, nosotros podemos llevar una mula a que tome agua, pero no podemos hacer que tome agua. Eso depende de cada cual. Nosotros podemos hacer todo lo que querramos en el nombre del Señor para que una persona cambie, pero si la persona no quiere cambiar, ni el mismo Dios la puede hacer cambiar, porque al fin y al cabo tenemos libre albedrío y el Señor respeta nuestra libertad infinitamente. Cuídese usted, ámese usted y dele a sus hijos un futuro un poquito mejor del que han tenido hasta el presente. Cuente con estas oraciones. Hermanas y hermanos, el número telefónico para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros.
Bienvenidos hermanos y hermanas a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Le pido a mis productores que aguanten un momentito la próxima pregunta porque quiero hacer un comentario. Ya la lengua no se puede quedar callada. Es en referencia al regalo que el presidente de Bolivia, Evo Morales, le ofreció al Papa Francisco hace muy poquitos días. Y fue precisamente la cruz con una hoz y un martillo. La hoz y el martillo es el símbolo de los trabajadores en Rusia de hace tiempo, ¿sí? El sudor, el sacrificio, las muchas horas de trabajo. Entonces eso lo toma en los comunistas para representar esa ideología que al fin y al cabo ha destruido a tanta gente, ha herido a tanta gente y sí ha matado a tanta gente. Cuando Evo Morales le presenta ese obsequio a su santidad Francisco, el Papa le dice, eso está mal, eso está mal. Y desafortunadamente, pues esa parte no se ha comentado mucho cuando el Papa hace ese breve comentario, eso está mal. Pero el Papa no solamente él representa a la Iglesia, y en este caso, él estaba representando a todos los bolivianos. Y en nombre de la Iglesia en Bolivia, él aceptó ese regalo. Pero yo ruego en el nombre del Señor Jesús, primero que todo, que cesen las críticas. El Papa está haciendo lo mejor que él puede para unir a la humanidad. El Papa está haciendo lo mejor que él puede para mostrar el corazón amoroso de Cristo Jesús en una sociedad donde hay tantas guerras y tantas divisiones y tantas envidias y sí tantas críticas y tantos chismes. Que nosotros podamos de verdad seguir el ejemplo de María y tener un corazón lleno de amor para nuestro hermano. El Papa es lo que está diciendo, y especialmente por los más necesitados, por los más infelices, por los más privados de las cosas básicas de la sociedad, de la sobrevivencia. Escuchemos un poquito más lo que dice el Papa y no seamos tan rápidos para juzgarlo. Y ojalá que ese obsequio que él ha recibido, que no estaba previsto en ninguna forma, que él lo pueda utilizar pidiéndole al Señor con todo su corazón que Cristo impere sobre toda ideología, incluso la ideología marxista, y que el amor de Dios realmente impere en los corazones de todos los seres humanos. Tenemos que pedir por ese gran regalo que Dios nos ha dado y que muchas veces nos olvidamos de él, que es el amor. Y el amor, al fin y al cabo, el amor de los amores, que es Cristo Jesús. Que Cristo Jesús viva en el mundo, que vive en tu corazón y vive en el mío, y que un día de verdad ya no haya más daño ni nadie se cause el mal, como dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 11, versículo 9. Porque un día, dice el Señor, si así nos proponemos, especialmente los cristianos, la tierra estará llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Que así sea. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué los católicos seguimos esperando la segunda venida del Señor? Pienso que no hay que esperar esa venida, ya que Él está con nosotros en la Eucaristía. Además, nos envió el Espíritu Santo. Hoy más que nunca, Cristo está presente. Todos los días debemos darle gracias a Dios por estar con nosotros. Silvia, de Colombia. Silvia, muchísimas gracias y muy interesante tu pregunta, es decir, y tu comentario más aún que tu pregunta. Jesús vino por primera vez hace un poco más de 2000 años ya y nació en un pobre pesebre, humilde pesebre, un lugar donde las bestias se alimentan. Jesús, el pan de vida, nace en Belén, que significa ciudad de pan. Y Jesús viene para alimentarnos, para darnos una vida diferente. No solamente cuando lleguemos al cielo, pero desde ya, un corazón diferente, una perspectiva diferente, actitudes diferentes, basadas no en el odio, ni en el desprecio, ni en el rechazo, sino que basadas en el amor, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 19. Jesús no solamente vino hace 2000 años, Jesús está presente, bien lo dices, felicidades, te aplaudo. En cada Santa Eucaristía, Jesús está presente en cada sacramento. Jesús está presente en su iglesia, que es el signo visible de la presencia de Jesús en el mundo entero. Jesús está presente en tantas formas de nuestras vidas. Pero si bien es cierto que Jesús está presente,
Jesús promete que Él vendrá al final de los tiempos. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Dice la palabra de Dios, comenzamos con el versículo 34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, ¿quién es el rey? Jesucristo. ¿Cuándo acontecerá esto? En el final de los tiempos. Y dirá a los que están a su derecha, es decir, a los que han obedecido, a los que han vivido de acuerdo al mandamiento supremo que Jesús nos ha dado, que es el amor. Vengan bendecidos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes. ¿Cuál es el reino? El cielo, la gloria de Dios. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste en tu casa. Estuve sin ropa y me vestiste. Estuve enfermo, viniste a visitar. Y estuve en la cárcel, me viniste a ver. Y preguntarán, Señor, ¿cuándo hicimos eso por ti? Y Jesús dirá, lo que hicieron por el más pequeño, por el más humilde, por el más sencillo, lo hicieron por mí también. Jesús vendrá en su segunda venida. Ojalá que nosotros estemos listos, haciendo ¿qué cosa? Lo que hizo María. Amando a Jesús por encima de todo, amando a Dios por encima de todo y amando al prójimo. Y sí, hermanos, especialmente a los más necesitados de Dios. Tenemos a Josefina de San Diego de California. San Diego, California. Josefina, ¿me escuchas? Josefina, ¿me escuchas? Sí. Dios te bendice, Josefina. Bienvenida. Adelante, por favor. Igualmente, Padre. Bendiciones para usted. Amén. Recibo. Adelante. Mire, Padre, mi pregunta es esta. Yo, por lo regular, voy cada domingo a misa. Sí. He tenido 2 domingos, no 3, con este que pasó, que no he ido. Yo sé que no se puede tomar la comunión cuando no se ha ido a misa. Sí. ¿Correcto? Correcto. Ok. Yo miro la misa por mi EWTN diario a la 1 de la tarde. Mi pregunta es esta, Padre. Si yo miro la misa por la televisión y puedo comulgar los domingos cuando vaya, yo quiero el cuerpo y la sangre de mi Señor. Josefina, muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante, y eso, bueno, pues pasa con cierta regularidad. Si tú estás enferma, si estás pues en cama y no puedes movilizarte, no puedes ir a la iglesia, pues entonces no hay problema, mira la Santa Misa por televisión. Pero el efecto no es el mismo. Es decir, Jesús no nos da sacramentos a larga distancia. Todos los sacramentos son personales. El bautismo es personal, no se hace a larga distancia. Es el Señor quien infunde su vida, la vida de Dios en la criatura, cuando la criatura es bautizada. Cuando recibimos la comunión, lo mismo, es decir, el pan vivo bajado del cielo se nos da en cada Santa Eucaristía. Tú dices, qué bueno que quieres recibir la Santa Comunión, pero entonces, si no vas a misa, como que mi pregunta sería, ¿y en esos momentos en que no fuiste a misa, como que la comunión no era tan importante? Tal vez, no sé. Es decir, tú tienes que hacerte esas preguntas y lidiar con tu propia conciencia. Pero nosotros tenemos que ir a misa por varias razones. Primero que todo, porque tenemos que estar en medio de la asamblea, tenemos que estar junto a aquellos que profesan la misma fe que nosotros, que están en comunión con nosotros. Segundo, tenemos juntos que escuchar la palabra de Dios y tenemos que reflexionar sobre esa palabra de Dios en comunidad. Tercero, tenemos que apoyarnos los unos a los otros en la fe a través de nuestra presencia en el templo, en la iglesia, en la casa de Dios. Y pues, por último y tan importante, pues el recibir a Jesucristo en la Santa Comunión. La Santa Misa televisada no reemplaza la asistencia al templo. Entonces, Josefina, yo sí te invito para que cuando sea posible te confieses y estés consciente de que pues has faltado. La palabra de Dios nos dice claramente en el libro del Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante, acuérdate del día sábado. La palabra sábado significa, en hebreo se dice Shabbat, que significa descanso. Y el día de descanso para nosotros los católicos cristianos es el día en que Jesús salió victorioso de la tumba, el primer día de la semana, que es el día domingo. La palabra domingo significa precisamente día del Señor. Entonces, hermanas y hermanos, deberíamos ir a misa no solamente un día de la semana. Nosotros no comemos un día nada más.
Nosotros no nos alimentamos un día nada más, nosotros comemos todos los días y tratamos de comer lo más posible cada día. ¿No es cierto? Pues sí es cierto. Entonces, si es importante la comida que alimenta a un cuerpo, que al fin y al cabo se lo va a comer los gusanos, ¿cuánto más alimentar nuestra alma, que tiene un valor inmortal, un valor infinito? Tenemos en este momento otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría explicar Malaquías 3:10 sobre dar el diezmo? ¿Qué pasa cuando a uno no le alcanza el ingreso y no tenemos para comer? Malaquías dice que hay que darlo y es la única forma de probar a Dios. Yo me confundo. Hay una voz que dice que no lo dé y otra que sí. ¿Me podría indicar cómo debo darlo o no darlo? Bendiciones, Luis Rodolfo. Luis Rodolfo, muchísimas gracias, muy interesante. Hay como que hay una parte de tu ser que dice, no lo des, no lo des, no lo des, y otra parte dice, sí, dalo, sí, dalo, sí, dalo. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Vamos a leerlo un momentito. Esto está tomado del profeta Malaquías, el capítulo 3, versículos del 10 en adelante. Dice así, entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo. ¿De qué está hablando el Señor? ¿A qué se está refiriendo? En Malaquías capítulo 25, versículos del 31 al 46, al alimento, el 10% de la cosecha, entregarla al templo. Dice, para que haya alimentos en mi casa. Traten después de probarme, dice Yahvé de los ejércitos, para ver si no abro las compuertas del cielo, o si derramo para ustedes lluvia bendita hasta la última gota. Y estamos hablando de un lugar desértico, en un desierto, ¿sí? Cómo el Señor va a abrir las compuertas y nos va a llenar de bendiciones. ¿Por qué al Señor le interesa que nosotros demos de lo que hemos recibido? Aquel santo que decía, Señor, dame lo que tú quieras y después de lo que me has dado, pídeme lo que tú quieras, porque al fin y al cabo todo es tuyo, Señor, todo es tuyo. Todo lo que tú tienes, mi hijo, es del Señor. Ahora, la pregunta es, no qué le vas a dar al Señor, porque al fin y al cabo el Señor no necesita nada de lo que nosotros tenemos, pero el Señor sí quiere que nosotros optemos por la santidad. Y la santidad implica dejar de estar apegados a las cosas tanto como estamos, para apegarnos más y más a Él, en este caso a Jesucristo, que es el único que realmente puede salvarnos. La comida no nos salva, el carro no nos salva, la casa no nos salva, pero si hay uno que salva, y su nombre es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, tú tienes que, delante de Dios, junto con tu esposa, con tus hijos, ver que realmente ustedes pueden dar. Tal vez tú no puedas dar el 10%, tal vez puedes dar el 5% o tal vez el 1%, pero que lo que des, lo des realmente, no de lo que te sobra, pero de lo que te duele. Decía Madre Teresa de Calcuta, da hasta que te duela y después sigue dando hasta que no te duela más. Pero si bien es cierto que tú tienes una responsabilidad para con el templo, tú tienes una responsabilidad para con otro templo que es tu familia, es tu casa. Por eso te digo, con tu esposa y con tus hijos, ustedes en oración decidan qué es lo que le quieren dar al Señor, pero que sea realmente no una limosna, no lo que sobra, sino que realmente algo de lo que necesitamos para nuestro diario vivir. No te quedes con hambre, pero tampoco no le des al Señor lo que te sobra. El diezmo no es un asunto de salvación, pero Dios nos enseña a ser generosos. Al fin y al cabo, no lo dio todo por ti y por mí en una cruz en el Calvario. Él es nuestro ejemplo. A Él María imitó y nosotros debemos de hacer lo mismo. Otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, un ángel del cielo enviado por el Señor me enseñó que se debe recibir la Eucaristía de rodillas, pero en mi iglesia lo recibimos de pie y a los curas no les importa, ya que se recibe de diferentes formas. ¿Estamos desobedeciendo a Dios? Mauricio. Mauricio, yo te felicito por tu relación tan íntima con el Señor. Qué bonito que tú tengas esas experiencias del cielo y que tú sientas en tu interior de que el Señor te habla, que el Señor te comunica un mensaje. Primero que todo, si el Señor te ha comunicado un mensaje, ese mensaje es privado, es decir, es para ti. Cuando hablamos de revelación pública, todo lo que necesitamos para nuestra salvación ya está contenido en este maravilloso libro que se llama la Biblia. Y el último libro es el libro del Apocalipsis y realmente pues es el último libro que en alguna forma proyecta lo que necesitamos saber para nuestra salvación, para nuestro mejor bien. Esto se llama revelación pública y lo que tú has recibido es revelación privada, que está muy bien, no hay ningún problema con eso. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, si vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, comenzando con el versículo 14,
Pues al principio, cuando Jesús le da la comunión a sus primeros colaboradores, es decir, a sus discípulos, dice la palabra de Dios, versículo 14, llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con sus apóstoles, es decir, se sentó a la mesa con sus apóstoles. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Están sentados, no están de rodillas, ni siquiera parados. Están sentados. Con el transcurrir del tiempo, con el pasar del tiempo, pues eso que hizo Jesús se llega a conocer como la fracción del pan. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, dice la palabra de Dios, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna y a la fracción del pan y a las oraciones. Es decir, bendecían el pan, lo consagraban, lo distribuían y al fin y al cabo pues lo hacían también sentados. Con el transcurso del tiempo, pues entonces para que hubiera más reverencia en nuestra forma de recibir ese maravilloso sacramento que es la Santa Eucaristía, pues entonces los obispos de la iglesia optaron para que se hiciera de rodillas. ¿Por qué? Porque el hacer las cosas de rodillas implica que nosotros reconocemos que hay uno mucho más importante que nosotros, que es Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo capítulo 23, versículo 12, dice el Señor Jesús que el que se humilla será, ¿qué cosa? Exaltado, exaltado. Y recibir la Santa Comunión en la boca. Pero también la palabra de Dios, si bien es cierto que el estar de rodillas implica humildad delante de Dios, el estar de pie delante de Dios también implica victoria. La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 7, del 9 al 10, dice así: después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del Cordero. De pie. Imagínense estar de pie delante del Todopoderoso, del Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por qué de pie? Porque el estar de pie significa que hemos vencido en Cristo Jesús. Y por eso Jesús dice, no teman, porque yo para ustedes he vencido al mundo. Hermanas y hermanos, estaré en Atlanta, Georgia, este próximo viernes, con el favor de Dios, 17, en la parroquia Inmaculado Corazón de María, una misa de sanación. Para más información, por favor, comuníquense con el Padre Javier Muñoz al teléfono 678-416-7535. También, con el favor de Dios, estaré en Thomasville, en Greenboro, en North Carolina, Carolina del Norte, el sábado 25 de julio. Para más información, por favor, comuníquense con el señor Jovel Montoya al teléfono 678-416-7535. Y también quiero invitarles de todo corazón a un maravilloso evento que va a tomar lugar el 22 de agosto con el nombre Sábado de Milagros en Dallas, Texas. Para más información, por favor, comuníquense al teléfono 214-527-4839 o al teléfono 469-478-5629. Y para más información, por favor, escríbanos a la página de mensaje, que es www.mensaje1.com, o a la página de Facebook de este servidor, que es www.facebook.com/ppedronúñez. Queremos también pues invitarles a ustedes para que nos escriban con sus preguntas o comentarios. Escriban a padrepedro@ewtn.com. Y finalmente les invitamos para que sigan orando por nosotros y cuando puedan enviar una donación para que este ministerio siga tocando corazones y llevando el Evangelio del Señor al mundo entero, por favor, háganlo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.